La primera vez que sentí que todo en mi vida cambiaría fue aquel verano en Guadalajara. Yo me llamo Isabel, tenía 19 años recién cumplidos y acababa de terminar mi primer curso en la universidad. El calor era sofocante, el aire apenas se movía entre las casas coloniales del barrio, y la ciudad parecía latir con un ritmo propio, lento pero cargado de misterio. Mi madre, doña Carmen, acababa de regresar de visitar a su hermana en Querétaro, solo para marcharse de nuevo a reunirse con una amiga en el centro. Mi padre estaba en España por negocios, y no volvería en 2 meses. Eso significaba que el enorme piso que compartíamos quedaba solo para nosotras dos. En teoría, yo debía disfrutar de esa libertad, amigos, fiestas, noches largas. Pero en realidad, lo que más deseaba era algo mucho más íntimo, un espacio donde nadie me juzgara. Aquel día, en cuanto escuché el motor del coche alejarse por la calle empedrada, cerré con llave la puerta principal. Sentí un escalofrío de excitación y nervios. Me quité el vestido ligero de flores que llevaba y quedé en ropa interior, apenas un conjunto sencillo color marfil. En la mesa del salón ya tenía preparado lo que solía usar, mi portátil, mis auriculares nuevos y una botella de agua fría. El tiempo empezó a volar. Me sumergí en páginas que sabía que no debía visitar, pero lo prohibido siempre tiene un sabor distinto. Con los auriculares puestos, me desconecté del mundo, mis manos seguían un ritmo propio, mis ojos buscaban imágenes que despertaban fantasías escondidas. A veces hacía pausas, caminaba hasta la ventana para sentir el aire caliente de la calle en mi piel sudorosa, luego volvía a sumergirme en mi secreto. Pasaron horas. Y lo que no supe fue que mi madre había vuelto antes de lo previsto. Con los auriculares no escuché nada, ni la llave girando en la cerradura ni el ruido de sus tacones sobre el suelo de mármol. Solo cuando escuché su voz quebrada y llena de incredulidad, el mundo se detuvo. «Madre de Dios, Isabel», exclamó. Me quedé paralizada, con el corazón golpeando en el pecho. Mi rostro ardía de vergüenza. Mi madre, en su vestido rojo hasta la rodilla, con un bolso colgando aún de su hombro, se quedó un segundo observándome antes de girar sobre sus talones y desaparecer hacia la cocina. No recuerdo cómo me vestí. Solo recuerdo el silencio denso, el olor a café que ella empezó a preparar como si nada hubiera pasado, y la manera en que yo no me atrevía a levantar la vista del suelo. Me acerqué temblando. «Perdón, mamá, no pensé que volverías tan pronto», balbuceé. Ella no contestó. Solo me miró, sus labios pintados de carmín apretados, los ojos brillantes de algo que no supe si era enfado o tristeza. Luego apartó la mirada, sirvió 2 tazas de café y se quedó en la mesa, con sus manos finas jugando con la cucharilla. El resto del día pasó envuelto en un silencio incómodo. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Sentía una mezcla de miedo y de extraña curiosidad. ¿Qué pensaba realmente? ¿Me juzgaba o acaso había comprendido algo más? Esa noche, cuando traté de dormir, los ventiladores del techo zumbaban, pero nada lograba calmar mi mente. La vergüenza me quemaba por dentro y, sin embargo, también había un cosquilleo de expectativa. Algo me decía que ese verano no iba a ser como los anteriores. Que la relación con mi madre nunca volvería a ser la misma. La mañana siguiente amaneció pesada, con ese calor húmedo que se pega a la piel incluso antes de salir de la cama. Yo me levanté más temprano de lo normal, esperando evitar a mamá en la cocina. Pero cuando entré, ella ya estaba allí, de pie junto al fogón, con un vestido de lino blanco que resaltaba su piel bronceada. El aroma de café recién hecho impregnaba la casa. «Buenos días, hija», me dijo sin mirarme directamente. «Buenos días, mamá», contesté con un hilo de voz. El recuerdo del día anterior me quemaba por dentro. Yo no sabía si ella lo ignoraría por completo o si hablaría del tema. Durante el desayuno su silencio fue extraño, no frío, más bien calculado, como si estuviera pensando en algo que no quería decir aún. Pasaron los días. Mamá seguía con sus salidas, reuniones con amigas, recados en el centro.
pero regresaba antes de lo habitual. Yo, en cambio, intentaba distraerme con lecturas, películas y mensajes de mis amigos. Sin embargo, la tensión flotaba en cada rincón de la casa. Una tarde después de comer, escuché el ruido del agua corriendo fuerte en la cocina. Creí que estaba lavando los platos, así que me encerré en mi cuarto con mi portátil. Pensé que sería seguro, dejé la puerta entreabierta por si acaso. Me puse los auriculares, convencida de que esta vez estaría más atenta. Pero mi madre era más lista que yo. Había abierto la llave del agua para cubrir el sonido de sus pasos. Cuando levanté la vista de la pantalla, ya estaba allí, en la puerta de mi habitación. No te asustes, Isabel, dijo suavemente con una voz distinta, menos dura que la vez anterior. No quiero gritarte más. Me quedé helada. El monitor aún mostraba páginas que yo jamás hubiera querido que ella viera. Con torpeza intenté cerrarlas, pero mis manos temblaban. Ella, en cambio, parecía tranquila. No tienes que esconderte de mí, continuó. Eres joven, es normal lo que haces. Yo solo, no esperaba verte así, y por eso reaccioné mal. Su tono era extraño, mezcla de ternura y firmeza. Yo apenas pude articular. Lo siento, mamá, de verdad lo siento. Ella se acercó unos pasos. Sus tacones resonaron sobre el suelo de madera. El perfume a jazmín que siempre usaba me envolvió, y por un momento el tiempo pareció detenerse. No vuelvas a pedir perdón por ser quien eres, dijo y me acarició el cabello suavemente como cuando era niña. Ese gesto me confundió más que cualquier otra cosa. Por dentro sentía un torbellino, vergüenza, alivio y una nueva curiosidad peligrosa. Era como si la distancia entre nosotras se hubiera quebrado en un instante. El resto de la tarde pasamos en silencio. Ella en la sala, yo en mi cuarto, pero algo había cambiado. Sus palabras seguían resonando en mi mente, no tienes que esconderte de mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en la extraña complicidad que empezaba a formarse. No era algo común, lo sabía, pero al mismo tiempo sentía que mi madre me estaba ofreciendo un tipo de confianza que nadie más podría darme. Me preguntaba hasta dónde llegaría todo aquello. La tensión que había comenzado a instalarse en la casa ya no desaparecía. Con cada día que pasaba, la relación con mamá se volvía más extraña, más íntima de lo que yo habría imaginado posible. Una noche, después de cenar, me refugié en la sala. El calor era insoportable en mi cuarto, así que encendí el televisor grande y me acomodé en el sofá. Elegí algo que sabía que debía ver en privado, convencida de que mamá estaba ocupada en la cocina. El volumen estaba bajo, pero lo suficiente para llenar el silencio. A los pocos minutos, escuché pasos. Mi corazón se paralizó y entonces ella apareció con su bata de seda color azul oscuro y el cabello recogido en un moño improvisado. Se quedó mirándome un segundo con esa mezcla de sorpresa y calma que ya me era familiar. ¿Aquí también, hija?, preguntó con una ligera sonrisa. Yo quise hundirme en el sillón, incapaz de responder. La próxima vez, avísame. Se sentó a mi lado como si nada. El roce de la seda de su bata contra mi brazo me erizó la piel. Traté de concentrarme en la pantalla, pero el ambiente era demasiado denso. Ella tomó el control remoto, subió un poco el volumen y, como si estuviéramos viendo una serie cualquiera, comentó. Esa actriz es muy guapa. ¿Te gusta? Me quedé helada. Asentí apenas con la cabeza. Tiene confianza y curvas, alcancé a murmurar. Ella soltó una risita suave. Yo también tenía esa figura antes de tenerte. Giré la cabeza hacia ella. El maquillaje suave resaltaba sus ojos, y por primera vez vi a mi madre bajo otra luz. Sigues siendo hermosa, mamá, dije casi sin pensar. Ella me miró sorprendida, pero sonrió con dulzura. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio incómodo de antes.
Era un silencio cargado, lleno de algo nuevo, un secreto compartido. Yo notaba mi respiración acelerada y no sabía cómo detenerla. Entonces, como si no quisiera dejarme enredada en mis propios nervios, ella se levantó con gracia. Un momento, tengo algo para ti. Volvió con una pequeña bolsa negra. Me la entregó con gesto juguetón. Ábrela, anda. Dentro había unos auriculares de alta calidad. Ella me observaba expectante. Pensé que te vendrían bien. No es nada raro, hija. Yo reí nerviosa, aliviada. Un detalle simple pero lleno de significado. Ella acarició mi cabello de nuevo y dijo: Ya está bien por hoy. A dormir. Me deseó buenas noches y se marchó. Yo me quedé en el sofá temblando con la bolsa en mis manos. Era un regalo inocente, y sin embargo, todo en aquel gesto estaba teñido de complicidad. Esa noche apenas dormí. La silueta de mi madre en su bata de seda, su risa suave, su voz tranquila, todo me perseguía en sueños. Sentía que la frontera entre lo permitido y lo prohibido se volvía cada vez más difusa. Y en el fondo lo que más me inquietaba no era el miedo, sino el deseo de saber hasta dónde llegaría todo aquello. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y silencios cargados de electricidad. Mamá parecía más relajada conmigo, como si ya no existiera la necesidad de ocultar nada. Yo, en cambio, vivía atrapada en una contradicción. Por un lado quería huir de aquella tensión, y por otro, la curiosidad me arrastraba cada vez más cerca de ella. Una mañana, mientras desayunábamos juntas, mamá dejó la taza en la mesa y me miró con una seriedad que pocas veces le había visto. Llevaba un vestido de verano verde esmeralda que se ajustaba con un cinturón fino. El sol que entraba por la ventana resaltaba el brillo de su piel. Isabel, tenemos que poner algunas reglas, dijo finalmente. Sentí un escalofrío. ¿Reglas? Pregunté insegura. Sí. Se inclinó un poco hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Lo que pasa entre nosotras debe quedarse aquí. Nadie tiene por qué enterarse y menos tu padre. Yo tragué saliva y asentí. Claro, mamá. Además, continuó, si decides usar la sala o cualquier otro espacio, avísame. No quiero volver a encontrarte de sorpresa. Intenté sonreír, aunque mis mejillas ardían de vergüenza. Está bien. Ella respiró hondo como si le costara decir lo siguiente. Y sobre todo, quiero que sepas que puedes hablar conmigo. De lo que quieras. No voy a juzgarte. Sus palabras me desarmaron. Nunca antes había sentido esa apertura con ella. Era como si, de repente, se hubiera convertido en confidente, consejera y cómplice. Esa tarde, al regresar de hacer unas compras, me encontró en la sala viendo una película en el televisor. Yo me tensé al verla entrar, pero ella se limitó a dejar sus bolsas en la mesa y tomar una copa de vino. ¿Te importa si me siento?, preguntó con naturalidad. Me encogí de hombros. Claro, si quieres. Se acomodó a mi lado. Su vestido verde dejaba al descubierto sus piernas, cruzadas con elegancia, y sus sandalias doradas brillaban bajo la luz. Cada vez que movía un pie, el tintinear de una pulsera en su tobillo me hacía perder el hilo de la película. Por momentos parecía observar la pantalla, pero yo notaba cómo me miraba de reojo. Era como si quisiera asegurarse de que no me encerrara otra vez en mi propio miedo. Relájate, hija, dijo al fin con voz baja. No pasa nada. Estás en tu casa. Asentí, pero mi corazón latía con fuerza. Sabía que aquella nueva rutina nos estaba cambiando a las dos, y aunque ella trataba de disfrazarlo de reglas y calma, lo cierto era que cada gesto suyo me empujaba a un terreno desconocido. Esa noche en mi cama, repasé cada palabra y cada mirada. Mamá había puesto límites, sí, pero en lugar de alejarme, sus reglas parecían acercarnos más. Era como si hubiéramos sellado un pacto secreto, invisible y poderoso.
Y mientras escuchaba el murmullo lejano de sus pasos en el pasillo, comprendí que nuestra historia apenas estaba empezando. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginaba. Los días en Guadalajara parecían repetirse con el mismo sol ardiente, las mismas calles polvorientas y el mismo silencio en casa, pero dentro de mí todo había cambiado. Entre mamá y yo se había creado una complicidad que no podía compartir con nadie más. Cada cena, cada momento frente al televisor, cada conversación trivial estaba teñida por lo no dicho. Era como si nos moviéramos sobre un hilo invisible, balanceándonos entre lo permitido y lo prohibido. Yo sabía que tarde o temprano ese equilibrio se rompería. Una tarde, mientras veíamos juntas un programa, mamá apagó de pronto la televisión. El salón quedó en penumbra, iluminado solo por la luz que entraba desde la calle. Ella llevaba un vestido rojo ceñido en la cintura, con un escote discreto pero elegante, y unos pendientes largos que rozaban su cuello cada vez que giraba la cabeza. Isabel, dijo con voz baja, casi un susurro, tu padre vuelve mañana. Me quedé helada. La frase me golpeó como un balde de agua fría. ¿Mañana? Repetí. Asintió lentamente. Sus manos jugaron con la copa de vino, como si buscara el valor de poner en palabras lo que pensaba. Quiero que sepas que lo que hemos vivido este verano es nuestro secreto. Un capítulo que nos pertenece solo a nosotras. Sentí un nudo en la garganta. Lo entiendo, mamá. Ella me miró con una mezcla de ternura y gravedad. Eres más fuerte de lo que crees. Estoy orgullosa de ti. Pero cuando él esté aquí todo volverá a ser como antes. Un silencio pesado llenó el aire. Yo quería decirle 1000 cosas, que no estaba lista para que terminara, que necesitaba entender qué significaba todo aquello. Pero mi voz se quebró. Mamá se inclinó y besó mi frente, un gesto que no hacía desde que yo era niña. Te quiero, hija. Nunca lo olvides. Esa noche apenas pude dormir. En mi mente resonaban sus palabras, y al mismo tiempo me atormentaba una pregunta, ¿realmente terminaría todo al día siguiente? Cuando amaneció, escuché el sonido de la maleta de mi padre en el pasillo. Mamá lo recibió con una sonrisa impecable, como si nada hubiera pasado. Todo parecía volver a la normalidad. Pero yo sabía la verdad. Sabía que entre nosotras había algo que nadie más podría comprender. Un secreto que ardía en silencio y que podía estallar en cualquier momento. Mientras mi padre abrazaba a mamá en la entrada, nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos había un destello que solo yo podía descifrar, una promesa, o tal vez una advertencia. Y supe que aquel verano no había terminado del todo. Solo se había transformado en un misterio aún más grande.